Saludos, estimados. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de clase de su asignatura de Investigación de Operaciones 1. En esta oportunidad vamos a abordar la solución de un problema aplicando una hoja de cálculo y el complemento de Solver de Excel. Para esto vamos a tomar el siguiente ejemplo. Es una empresa que tiene una capacidad ociosa y ha decidido utilizar la producción de 3 productos tratando de maximizar sus ganancias. En la primera tabla se muestran las horas disponibles de 3 actividades que pudieran estar limitando la producción y nos referimos a la cantidad de horas semanales que tienen disponible para la fresadora, 750 horas, torno 400 y la rectificadora 250. Adicionalmente le han brindado la información sobre la cantidad de horas que utiliza cada uno de estos productos en las distintas operaciones. Por ejemplo, el alfa utiliza 9 horas de fresadora, 5 horas de torno y 3 de rectificadora. Asimismo, se han determinado las horas del producto beta y el delta. Adicionalmente, el departamento de ventas le ha indicado que existe una restricción sobre el producto delta, ya que sus ventas potenciales están limitadas a no más de 20 unidades por semana. Entendiendo que producir más de 20 no sería interesante. Adicionalmente le dicen que las ganancias unitarias o el margen de contribución de los 3 productos son 50, 30 y 25 respectivamente para el producto alfa, beta y delta. Si nos formulamos este modelo, ustedes recuerdan que en la programación lineal hemos dicho que debemos definir 3 elementos básicos en la formulación de un modelo matemático. La primera parte nos referimos a las variables de decisión. En este caso, el modelo que nos toca acá es producir qué cantidad debo de producir del producto alfa, del producto beta y del producto delta semanalmente, tal que se maximicen los beneficios, tomando que cada unidad del producto alfa me aporta 50, cada de uno del delta 25 y el beta te aporta 30 unidades. Pero ya haciendo la sustitución de variable de que es X1 representa la cantidad de producto alfa y así sucesivamente. En el caso de las restricciones, recordemos que teníamos horas semanales disponibles. Por ejemplo, de fresadora teníamos 9 horas semanales del producto alfa, 3 se utilizan para cada producto beta y 5 horas en cada uno de los productos delta. Al final tengo un disponible de 750 horas semanales. En el caso del torno, asimismo tengo una utilización en horas y un disponible. Siempre lado derecho disponibilidad, lado izquierdo de la restricción utilización. En la última restricción, la cuarta restricción, se aborda el tema de que la demanda del producto 3 está limitada a 20 unidades semanales. La restricción de no negatividad, en el caso de el modelo matemático que estamos tratando de encontrar la solución acá, recordemos que las variables tienen que ser positivas. No tienen sentido las variables negativas o valores negativos para estas variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la hoja de cálculo de Excel? Ese modelo matemático que tenemos ya prediseñado, lo vamos a llevar a la hoja de cálculo de Excel a entender qué le estamos planteando. En ese sentido, lo primero que debemos de hacer es registrar los coeficientes de los valores de la variable que hemos descrito y definir la fórmula, por ejemplo, de la función objetivo. En el caso de los coeficientes de las restricciones, también vamos a registrar todos los coeficientes que aparecen en las restricciones y definiremos entonces las fórmulas de las celdas de la variable. Luego que tengamos las fórmulas definidas, entonces pudiéramos llamar a Solver para indicarle cuál es la fórmula o en qué celda estaría la fórmula de la función objetiva, cuáles serían las celdas de las variables,
y cuáles serían las restricciones que debe de satisfacer el modelo. Vamos a seleccionar un algoritmo de solución como el método simple y le damos a resolver el problema. Entonces acá tengo una hoja de cálculo con un poco de las informaciones que estuvimos leyendo del problema. En primera instancia decíamos que el producto alfa tiene un margen de contribución de 50, el producto beta tiene un margen de contribución de 30 y el producto delta tiene un margen de contribución de 25. Acá vamos a estar indicando los resultados de las variables. O sea, en esta celda que vemos acá vamos a estar determinando dónde o cuáles serían los resultados del modelo en cuestión. Acá debajo, fíjense que tenemos entonces la matriz de utilización. En esta matriz de utilización estamos viendo las horas de uso del producto alfa. Fíjense que por columna hemos determinado todos los valores asociados a cada uno del producto alfa, beta o delta. Fíjense que estos valores que están acá están asociados en todo momento a X1. O sea que los 50 es el margen de contribución. Estas son las 9 horas que se utilizan de fresadora, 5 en torno y 3 en rectificadora. En el caso de la demanda solamente aplica para el producto delta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra fórmula de la función objetivo. Para eso vamos a utilizar la fórmula que se llama suma producto. Suma producto me permite a mí seleccionar las celdas que yo quiero, en este caso la función objetivo tiene unos coeficientes y la voy a referenciar con las celdas de donde van a estar las variables. En este caso, los valores que estarían en la fila B4 hasta D4. En el caso de las filas de las variables, yo le voy a dar función F4 para que automáticamente a esta celda se fijen y yo pueda entonces utilizar estas referencias para poder copiarla luego en las restricciones y se haga siempre la referencia a las celdas de la variable. Fíjense que acá, si le coloco un 1 acá, fíjate que la función objetivo automáticamente se pone en 50. Si le pongo un 1 acá, tengo 50 y 30, pues entonces ahora la función objetivo sería 80. Veo que la fórmula está funcionando correctamente. Fíjense algo, ¿por qué yo decidí fijar las celdas de la variable? Imaginémonos que yo le hago lo mismo, suma producto, mis celdas de la utilización multiplicado por las celdas de las variables. Miren qué pasa acá. Aquí yo estoy diciendo mi utilización por mi variable. No le voy a dar fijar la celda para, miren qué pasa si yo no fijo la celda. Luego, ¿qué va a pasar acá? Miren, Excel tiene un patrón. Tú estás diciendo que la multiplicación de suma producto es las filas que están exactamente en la posición 7 con las que están 3 filas hacia arriba. ¿Qué va a pasar aquí? Míralo aquí. Las que están al lado de la fórmula con las que están 3 filas hacia arriba. Igual acá, igual acá. Entonces, ¿por qué decíamos F4? Porque miren qué pasa con F4. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar acá. Fíjense que la fórmula me dice la fila que está exactamente al lado multiplicada con exactamente donde van a estar los valores de la variable. Copio mi fórmula hacia abajo y miren ahora la fila del lado y siempre referenciando a mis celdas de los valores de la variable. Tomen en cuenta que Excel sigue patrón. Entonces el patrón en este caso lo que le estamos diciendo, mira, quiero que mantengas siempre referenciando esta fórmula a las celdas B4 y D4, y en este caso fijándole tanto la columna como la fila para que quede de esta forma.